3 pasos para crear nuevas cualidades mentales. Paso 1. Idealización. Crear una idea en la mente de la cualidad deseada. El primer paso para el desarrollo de los rasgos mentales, es el de la idealización. La idealización consiste en formar tan claramente como sea posible un ideal del rasgo mental deseado, y conservarlo luego en la mente con tanta firmeza como se pueda. El ideal así creado y hecho nuestro, sirve como un molde o patrón mental en torno del cual el individuo procura materializar la realidad. Por ejemplo, si uno desea desarrollar el rasgo mental del valor, procede primeramente a crear en su cerebro el ideal de esta cualidad. Encuentra que el valor se define como bravura, osadía, valentía, intrepidez. Se familiariza con el propio significado de estos términos y considera estas cualidades tal como se manifiestan en los individuos que las poseen. En una palabra, se esfuerza en formarse del valor una idea tan clara como le sea posible, de modo que tenga un patrón bien conformado sobre el cual materialice la cualidad mental en su ser íntimo. La mayoría de las gentes, quizá, consideran este paso como innecesario, pues piensan que tienen una clara idea de cualquier estado mental que deseen. Pero un pequeño examen hecho de buena fe les revelará el hecho sorprendente de que no poseen sino una muy remota idea de cualquier cualidad mental. Encontrarán que son incapaces de definir inteligentemente el rasgo mental deseado y que no aciertan a agrupar en su concepto de dicha cualidad los atributos y propiedades asociados y correlativos. Para ponerse en condiciones de idealizar el concepto, es preciso que seamos capaces de considerarlo en su plena aplicación. Por ejemplo, en el caso del valor es preciso conocer las diferentes clases de valor. La diferencia entre el verdadero valor y la temeridad. La diferencia entre el valor físico y moral. El valor que se manifiesta en la lucha tanto como en el sufrimiento, etc. En una palabra, el que desee idealizar el valor debe procurar agrupar alrededor de la idea tantos hechos asociados como le sea posible. Y, naturalmente, lo mismo ocurre con cualquier otra cualidad mental deseada. Hemos empleado el valor solamente como un ejemplo. Muy pocas personas tienen un conocimiento real de lo que es una idea, aunque usen el término frecuentemente. Los diccionarios la definen diciendo que es una imagen, forma o representación mental de alguna cosa. Las ideas siempre han de ir precedidas de una manifestación material por parte del hombre. Como Hayek dice, existió primero en la mente, antes de llegar a ser una realidad objetiva. Los constructores trazaron primero un plan de lo que querían hacer. Desarrollaron este plan sobre el papel en forma de dibujo, adelantándose la mente al lápiz, ordenando a los dedos el trazo de la siguiente línea. Únicamente después que el mental objeto estaba completo, se le vertió en su molde mental. Solamente entonces este admirable puente que une dos grandes ciudades, fue una realidad. Lo propio es verdad en cada paso del progreso material, desde la máquina de coser hasta el teléfono. En la batalla de la vida, aquellos que pueden formarse ideas definidas de lo que pueden hacer antes de ponerlas en práctica, son los que tienen mayores posibilidades de éxito. Los que no obran así se ocasionan molestias y con frecuencia tienen que desandar el camino. Idealizar es personificar o representar en una forma ideal. La importancia de la idealización en el desarrollo de los rasgos mentales, se basa en el hecho de que la imaginación ha formado realmente una idea correcta de lo que uno desea adquirir en puridad de verdad, o la formación de un acabado modelo mental de lo que uno espera materializar en objetiva realidad. La sola palabra valor sería inútil como modelo para cualquiera que no conociese lo que la palabra significa. Y para aquellos que solo conocen una parte de lo que ello significa, es tan solamente un modelo parcial. Así, pues, únicamente para los que se hayan formado una completa idea o concepto de su real significación y aplicación, servirá la palabra como un pleno y completo modelo. Por esta razón es altamente importante la formación de una plena, clara y completa idea del rasgo mental deseado. Habiéndose formado mentalmente la idea de la cosa deseada, uno puede asir entonces firmemente esta idea y fijarla en la imaginación. Procurará por todos los medios que dicha idea forme parte de su activa conscientividad, una parte de su ser íntimo. Cuanto más piense en este ideal, mayor será la tendencia de verlo realizado. El hombre llegará a ser lo que piensa ser. Hemos oído con frecuencia hablar de personas que han sido inspiradas por un elevado ideal y que han realizado grandes cosas a causa del mismo. Pero rara vez nos detenemos a considerar que el ideal que ha ejercido tamaña presión, no tan solo era preciso que fuese elevado, sino que, además, debió ser firme y claramente fijado en la mente de la persona. A fin de realizar y materializar un ideal debe el individuo identificarlo consigo mismo de tal modo que viva con él día y noche. Los hombres de definidos y firmes ideales son lo que realizan las grandes cosas de la vida.
Estos se han creado una idea clarísima de lo que necesitan y luego han inclinado todos y cada uno de sus esfuerzos y energías a materializar ese ideal. Hay gran número de personas que fracasan principalmente a causa de no haber concebido una clara idea de lo que desean. Las calles están atestadas de gentes de gran habilidad, pero faltas del ideal dinámico. El que no se encuentre capaz de formarse un ideal completo, procure dibujarse un diseño general en primer lugar, y enseguida complete este dibujo con detalles, ahora y después, según sus adelantos y progresos. Las leyes de la mente hacen imposible el progreso mental, a menos que uno precisamente se forme una idea general, patrón o molde. La idealización no es ensueño del día, como creen algunas personas mal informadas. Muy al contrario, forma una legítima parte de la ejecución de los actos resultantes. ¿Qué pensaríamos de un hombre que se propusiese construir una casa sin preparar de antemano el plano de construcción? ¿Qué hubiese sido del puente de Brooklyn sin los diseños del ingeniero? Preguntóse a un arquitecto acerca de la diferencia que había entre un arquitecto y un constructor. Dio la explicación pedida, y uno de los oyentes le interrogó con sorna. ¿Quisiera usted decirme, señor arquitecto, quién fue el arquitecto de la Torre de Babel? El interrogado respondió. Allí no hubo arquitecto, señor, y he aquí la causa de la confusión. Algo semejante ocurre en los asuntos de la vida. El hombre no solo necesita ser el constructor de su propio carácter y fortuna, sino también el arquitecto. La idealización es la tarea del arquitecto mental, sin el que la confusión resultaría como consecuencia inevitable. Por consiguiente, recomendamos al lector la conveniencia de dar este primer paso antes de continuar adelante. Paso 2. Visualización. Visualizar en la mente la cualidad deseada. El segundo paso, para desarrollar los rasgos mentales, es el que llamaremos la visualización. El término se define del siguiente modo. Representación de una imagen o cuadro mental con la mayor aproximación a la visión de la imagen material. En los métodos de la escuela de ciencia mental, la persona cultiva el poder de visualizar o formar imágenes mentales de sí mismo como si poseyese el deseado rasgo mental y actuase de acuerdo con él. La explicación de este nuevo grado del método, es que sirve para establecer lo que los psicólogos llaman la senda mental o hábito mental, que hace relativamente fácil para el individuo el actuar más tarde con la idea visualizada. La mente en sus actividades sigue la ley universal de la línea de menor resistencia. La línea de menor resistencia en la actividad mental, sigue la dirección de un hábito mental ya establecido. La humanidad es presa de los hábitos mentales. La mayoría de nuestros pensamientos y actos están influidos por la fuerza del hábito. Así como un pliego de papel previamente doblado en cierta dirección obedecerá sin esperar a doblarse en la misma cuantas veces se intente. Así como la ropa, guantes y zapatos se adaptan muy pronto a las formas y manera del que los lleva, así la mente forma pliegues y caídas que prefiere a inusitadas formas y arreglos. El hábito llega a ser una segunda naturaleza, y en verdad de realidad, con harta frecuencia viene a ser nuestra naturaleza real. Mientras que el poder del hábito es admitido generalmente por los pensadores, estos mismos tienen solo la idea de que el hábito adquirido lo es únicamente por el continuo ejercicio y la acción ininterrumpida. Esta es meramente una fase de la operación del hábito. La gran región subconsciente mental, el campo real de todos los hábitos, es afectado por las impresiones recibidas desde la imaginación de la persona, tanto como por las recibidas desde las otras regiones de la mente que entran en juego en el hábito de que se trata. La imaginación es uno de los más poderosos campos de la actividad mental. Está muy lejos de ser exclusivamente el centro de la fantasía y el ensueño. Posee una fuerza dinámica propia, que se pone de manifiesto en nuestros actos. Los psicólogos comienzan a darse cuenta de la importantísima influencia de la imaginación. Al practicar la visualización, el individuo debe procurarse formarse una imagen mental o pintura imaginaria tan clara como sea posible, en la cual se vea a sí mismo en posesión del rasgo mental deseado y obrando de acuerdo con él. Rehusará admitir en su mente cualquier pintura de sí mismo que actúe de distinto modo que aquello que esté de acuerdo con las cualidades del rasgo deseado. Debe recordar que en su imaginación está formando un modelo mental de un futuro ser, y que tal como es este modelo, así será su futuro ser en un tiempo dado. Rehúse la entrada en su mente de cuadros representativos del fracaso o debilidad o cualquier cualidad negativa. La visualización sigue a la idealización y es el primer paso hacia la materialización. En la idealización uno forma el claro concepto mental del rasgo o cualidad deseados y en la visualización hace la pintura mental de sí mismo tal como si poseyese ya esta cualidad o rasgo y como si actuase de acuerdo con ella.
En resumen, la visualización consiste en la representación mental de uno mismo tal y como uno quisiera ser. En la visualización el individuo puede recibir mucha ayuda de las autosugestiones apropiadas o de conclusiones verbales conducentes al objeto. Por ejemplo, si uno está desarrollando la cualidad o rasgo del valor, debe animarse a sí mismo sentando conclusiones como yo soy valeroso, yo tengo valor, etc., o preferentemente dirigiéndose a sí mismo en tercera persona, como fulanito de tal, el nombre que sea, estás desarrollando valor. Cada día te estás volviendo más valiente, etc. Estas sugestiones llegan a imprimirse en la región subconsciente y ocasionan por grados el cambio deseado en aquella región, cooperando así a la formación del nuevo y deseado hábito. Hablando con otros, naturalmente, no debe llegar uno al extremo de afirmar que él es lo que desea ser. Esto parecería ridículo y jactancioso y las gentes se reirían del que tal hiciera. Pero uno puede y debe evitar el exponer como un hecho la existencia de la cualidad negativa que desea echar fuera de sí. Por ejemplo, mientras no es de aconsejar que diga a uno delante de los amigos yo soy valeroso, por las razones expuestas, aún lo será menos el expresar el concepto negativo de yo soy cobarde, me falta valor, etc. Estas aserciones, afirmaciones o conclusiones negativas tiende a crear en la mente subconsciente impresiones adicionales de perjudicial especie, cohibiendo el desarrollo de las cualidades positivas. Las personas que persisten en hablar de sus cualidades y rasgos negativos no hacen más que aumentar su negatividad. Piénsese lo menos posible en las cualidades desagradables y reconcéntrese el pensamiento en las posibles opuestas. Vuélvase la espalda a la oscuridad y confróntese con la luz, y la oscuridad desaparecerá. Las positivas tienden a destruir las negativas. Vivamos, pues, tanto como sea posible, sobre las positivas y tratemos de olvidar las negativas. El principio de visualización y su complemento de autosugestión pueden ser resumidos en el término aptitud mental. Esta aptitud mental es la que ejerce constante efecto sobre la mente subconsciente del individuo y la que determina las sendas mentales o actos mentales. Cambiando su preponderante actitud mental empieza uno a crear nuevas sendas y hábitos mentales sobre líneas positivas, y las antiguas condiciones negativas desaparecerán gradualmente por idéntica razón. Recuérdese que existe una imaginación constructiva que forma no solamente carácter, cualidades y rasgos mentales, sino también las más atrevidas y grandes empresas del mundo. El que dice eso es solo imaginación, demuestra que no se ha dado entera cuenta de los mejores pensamientos de su época. Paso 3. Acción idealística. Poner en acción la idea y la imagen ya creadas en la mente. En los dos extremos de visualización e idealización hemos considerado el pensamiento en su doble aspecto de concepción e imaginación. En el tercer extremo, el de acción idealística, consideraremos el pensamiento transformado en acción. Todo pensamiento toma cuerpo en acción. Todo procedimiento mental tiene su faz motriz. En la mayoría de los casos, sin embargo, el pensamiento se transmuta en acción involuntaria y con frecuencia inconsciente. La escuela de ciencia mental, esto no obstante, sostiene que cuando el pensamiento está conscientemente, inteligentemente y apropiadamente dirigido hacia el canal de la acción, resulta una impresión mucho más profunda sobre la mente subconsciente, y practicadas en su consecuencia, más profundas y amplias sendas mentales. Las personas que se contentan con el uso pasivo de la imaginación y de la idealización, vienen a ser poco más que un soñador despierto. No realizan nada. Es necesario que el individuo exprese su pensamiento en acción. Es preciso que materialice sus ideales, que use su imaginación constructivamente, antes de que su idealización y visualización lleguen a ser activas y positivas. Como Hayek ha dicho muy bien, los que sueñan despiertos, alcanzan la eminencia en cierto modo. Son, sin ninguna molestia, generales victoriosos en un vasto campo de batalla, oradores que arrastran a las multitudes, millonarios con todos los refinamientos a su alcance, hombres de instrucción que comprenden el más sabio, presidentes, emperadores, zares. Al despertar de estas grandezas imaginarias, el pan seco de la vida cotidiana, sabe aún peor que de costumbre. Es mucho más fácil vivir en regiones en donde todo surge al golpe de la varita mágica de la fantasía. No debe permitirse que la imaginación se limite a meras ilusiones y ensueños. Esta es únicamente su fase pasiva. Es necesario que se la use constructivamente. Esta es su fase activa. Es necesario que los pensamientos sean convertidos en acción. En el extremo de acción idealística, la labor del desarrollo de rasgos y cualidades mentales se ejecuta en expresión material. En otras palabras, la persona actúa sus ideales todos los días de su vida.
Por el término actuar no queremos significar la actuación inconsciente, natural y habitual que viene después que las sendas y hábitos mentales están bien establecidos, sino la voluntaria y consciente actuación en el sentido de práctica. Antes que los senderos mentales sean a propósito para una fácil y rápida travesía, es preciso que estén allanados y nivelados por el paso de la acción sobre ellos. Justamente así como el actor necesita practicar una larga y cuidadosa serie de ensayos para posesionarse de su papel, el que busca su desarrollo mental debe emprender una serie de ensayos y de prácticas antes que llegue a adquirir el hábito natural de pensamiento y acción en determinadas líneas. En el desarrollo mental, como en todo lo demás, la regla es práctica, practica y practica. En el cultivo de hábitos nuevos, es de la mayor importancia que uno actúe la parte con tanta frecuencia como sea posible, hasta que llegue a ser habitual y como una segunda naturaleza. En otros términos, hasta que la mente subconsciente se apodere de ellos y actúe sobre los mismos automáticamente. Del propio modo que la mente subconsciente aprende a conducir los dedos del piano, o del mecanógrafo o de cualquier operario que use máquinas similares, así debe aprender también a actuar sobre ciertos senderos físicos y mentales, como el resultado de la práctica. La idealización y visualización son los dos primeros pasos que deben darse en la senda mental. El paso presente es el tránsito práctico sobre aquellos senderos con el propósito de hacerlos más llanos. Aquellos que deseen desarrollar cualidades y rasgos mentales, deben ejercitar la parte que deseen hacer habitual y natural. Manifiesten en toda ocasión propicia la cualidad deseada. Si esta es el valor, procúrese manifestar valor y desarrollar el músculo mental que lo gobierna. Si es la perseverancia, desarróllese por el ejercicio el músculo mental apropiado. No se pierda oportunidad ninguna en que el músculo mental pueda ser apropiadamente empleado y ejercitado. Practíquese en el desempeño de la parte y actúese con tanta habilidad como pueda, tal como si se estuviese ensayando un papel importante que uno quiera desempeñar. Considerando esta labor de desempeñar la parte adecuada, debemos llamar la atención del lector sobre el hecho de que, así como el pensamiento toma forma en acción, del propio modo las acciones físicas muestran tendencia a despertar los correspondientes pensamientos, sentimientos e ideas. Algunos de los más afamados psicólogos hacen hincapié en el hecho de que si uno quiere deliberadamente asumir ciertas posiciones fijas y ejecutar ciertos movimientos, ha de estimular en sí mismo los estados mentales apropiados, y esto completa en gran manera la dirección en el establecimiento de senderos mentales preferidos. Una expresión física voluntariamente inducida, referida a un estado mental, tiende a inducir el estado mental correspondiente. La lección que se ha de desprender de lo expresado antes, es bien sencilla. Consiste tan solo en el hecho, ya mencionado por nosotros, de que, si ejercitamos la expresión física de algún estado mental deseado, llegaremos gradualmente a ser semejantes a lo que tratamos de imitar. El estado mental interno ha de ser inducido por la expresión física externa. Si discurrimos por una calle con expresión malhumorada y arrugada frente, pronto empezaremos a sentirnos impacientes e irritables, y si nos cruzamos con otros evocaremos en ellos, probablemente, un sentimiento parecido, que a su vez reaccionará sobre nosotros. Si, por el contrario, asumimos deliberadamente la expresión de contento, tranquilidad y buen humor, no ha de pasar mucho tiempo sin despertar en nosotros el correspondiente estado mental, que será contagioso para los demás y que influirá luego sobre nosotros. Después de haber formado un correcto y claro ideal de la cualidad que uno desea adquirir y de haber aprendido a visualizar este ideal en su forma real, se debe procurar reproducir en sus propias acciones la correcta expresión física de este rasgo o cualidad y ejercitarla cada día con la mayor habilidad de que se sea capaz. La práctica nos hará más perfectos en la expresión cada día, hasta que, finalmente, la actuación surgirá en nuestra expresión y sentimiento habitual y natural. El ideal se habrá convertido en una realidad. En estos tres escalones, a saber, idealización, visualización y acción idealística, el individuo saca ventaja de las dos grandes actividades mentales, impresión y expresión, con su cortejo de acciones y reacciones mutuas. Se procura ventajas de lo interior y de lo exterior y ambos forman el carácter completo. Hemos examinado estos tres escalones con bastante amplitud y detalle, porque los principios que envuelven son operativos en el cultivo y desarrollo de todas y cada una de las cualidades y rasgos mentales.